Mis amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de Deuteronomio. Continuamos en el capítulo 6 de, de este maravilloso libro que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Y permanece vigente el eslogan que tiene este estudio que hemos titulado Obedece y prospera, revélate y sufre. Vamos a leer los versículos 4 y 5, mis amados hermanos. Les voy a pedir que lean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La semana pasada estuvimos viendo el propósito de la ley de Dios, el propósito de los 10 mandamientos, el propósito de toda la legislación que Dios entrega a su pueblo, que básicamente comprende tres aspectos regulatorios de la vida de su pueblo. El primero dijimos que es el temor reverente, el segundo que es el legado familiar y el tercero que es la bendición del pacto. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos ver que como último aspecto del eslabón de la vida del pueblo de Dios está la bendición. ¿Sí? Dios bendice a su pueblo, ¿m? Pero lo bendice después de haber pasado por dos peldaños. O sea, no podemos nosotros pedir bendición de Dios si nosotros no tenemos temor de Dios. No podemos nosotros pedir bendición de Dios si nosotros no estamos trabajando para que el legado que Dios ha entregado en esta tierra, esa gran comisión que Dios ha entregado a su pueblo, que es extender su reino, que es propagar su nombre, si nosotros no estamos ejerciendo ese trabajo, esa labor que Dios ha demandado de nosotros, pues nosotros no podemos estar esperando una bendición, ¿sí? Una bendición integral en nuestra vida, porque nosotros no estamos trasegando el camino que Dios nos ha ordenado. Probablemente estamos buscando atajos y los atajos a veces nos hacen perder. Los atajos a veces nos hacen perder tiempo, ¿m? Cuando nosotros debiéramos estar encaminados hacia los propósitos que Dios nos ha encomendado de la manera que Él nos ha encomendado. Entonces, cuando nosotros ya miramos ese propósito, ¿sí? Nosotros entendemos el para qué esos mandamientos nos sirven, ¿sí? Para qué nosotros los ponemos en práctica, que realmente son útiles para nosotros, o sea, que no simplemente son exigencias de un Dios que está por allá en otra esfera y que a nosotros pues no, ni nos va ni nos viene, sino que hay una comunicación integral entre lo que Dios dispone, entre lo que nosotros hacemos y entre el resultado que ellos producen, pues nosotros ya podemos pasar a estos mandamientos, a estos dos versículos que nosotros tenemos aquí, que son dos versículos supremamente importantes dentro del estudio escritural. Acá nosotros estamos en algo que el pueblo judío ha llamado la Shema, el Shema de las escrituras. En el pueblo judío hay una costumbre y es de coger estos dos versículos que tenemos nosotros acá, los, los guardan escritos en un cofre y los deben recitar tanto al salir de su casa como al entrar, al llegar a la casa. ¿Sí? Estos dos versículos enmarcan el, todo el meollo de de la doctrina y de la teología escritural de todo lo que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Sí? O sea, si hay dos versículos importantes en todo lo que, en toda la escritura, son estos dos. ¿Mm? Nosotros recordemos cuando al Señor Jesucristo le preguntaron
que cuál era el mandamiento más importante, ¿no? Y después también a otra persona le preguntaron que cuál era el mandamiento, los mandamientos más importantes, o cuál era el resumen de los mandamientos. Y algunos que no hayamos leído este pasaje decimos, wow, qué inteligencia de estas personas que respondieron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Qué inteligencia. Ese sí ha leído la Biblia y le salió eso, ¿sí? Pero resulta que no le salió. Resulta que está en las Escrituras. Resulta que cualquiera persona que sea estudiosa verdaderamente de la palabra de Dios sabe que el meollo de todos los mandamientos y de toda la esencia de lo que Dios demanda en su palabra se encuentra en estos dos versículos. ¿Mm? Entonces es clave, mis amados hermanos, es sumamente fundamental que nosotros podamos hoy detenernos un poquito en estos dos versículos, porque es en ellos donde se basa el fundamento de la fe monoteísta que nosotros vivimos y que nosotros proclamamos continuamente. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos, es el corazón del pacto. Si nosotros hablamos del pacto, el pacto eterno de la redención, nosotros hablamos de que Dios ha instituido un pacto y una disposición para salvar a su pueblo. Pero cuando nosotros nos preguntan cuál es la base sólida sobre la que se sostiene ese pacto, pues nosotros entendemos que esa base sólida es el dador del pacto, ¿sí? Es quien da el pacto, es el carácter de quien da el pacto, es la credibilidad que tiene quien da el pacto. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que dirigirnos hacia una persona, ¿no? Cuando nosotros hablamos del pacto. O sea, cuando nosotros nos hablan de un pacto, nos hablan de, no, estaba en un matrimonio, ¿sí? Que es un pacto entre dos personas hacia Dios. Lo primero que uno pregunta es, ¿y quién se casó? ¿Sí? Porque la relevancia no está en el hecho, ¿sí? Sino está en los intervenientes de esas acciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del pacto, nosotros tenemos que dirigirnos directamente hacia quiénes son las personas que interactúan en ese pacto, ¿sí? Y de eso nos habla a nosotros este texto tan clave que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, lo hemos titulado El Dios único. ¿Sí? La base fundamental de la palabra de Dios, de la escritura, de la esencia, de la creación, de todo lo que existe, mis amados hermanos, es el Dios creador y dador. ¿Mm? ¿Y qué es lo que comienza diciendo el versículo 4? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Mm? Qué importante, mis amados hermanos, este llamado que va a hacer Moisés al pueblo de Dios, de recordarles para quienes han sido dados los mandamientos. Si ellos han recibido ya una exposición del legal, del canon bíblico, les están explicando cuáles son los propósitos, pero hay que saber para quién son dados. ¿Mm? O sea, nosotros a veces somos muy expertos en querer aplicarles la palabra a otras personas. Continuamente estamos tratando de encontrar la manera de que otros reciban la aplicación de las escrituras, ¿m? Cuando verdaderamente la razón de ser de las escrituras es de que cada uno de nosotros podamos llegar a un nivel de asimilación personal, profunda, individual. Y eso no lo generan otros en nosotros. ¿M? Eso no lo puedo generar yo como predicador en ustedes. ¿Mm? Ni siquiera ustedes lo pueden generar en ustedes mismos, ni yo lo puedo generar en mí mismo. El nivel de asimilación de las escrituras proviene de Dios. Es un don de Dios, es el Espíritu Santo que obra en nosotros y que aplica su palabra
en el corazón de los creyentes. Entonces acá comienza diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, aquí estamos hablando de un bien común, ¿sí? Es lo nuestro. A quienes les atañe este tema es a nosotros, ¿no? Aquí no estamos hablando del Dios del universo, del Dios que creó todas las criaturas, del Dios que hizo a toda la humanidad. No, aquí estamos hablando del Dios que tiene un pueblo, ¿no? Y que ha dado una ley para su pueblo. Y esto nos interesa a nosotros, ¿no? Que también el día de hoy nos estamos congregando como pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, oigan ustedes, amados hermanos, Dios es quien nos entrega a nosotros identidad. ¿No? Y me viene a la cabeza un ejemplo de un tema que se ha estado hablando mucho esta semana. Yo no he estado mirando mucho, no supe qué fue lo que pasó, pero sé que todo el mundo ha estado hoy disparado hablando de esta nueva locura que se está presentando en la tierra, que es el tema de los Terian. ¿Sí? Gente que dice, no, es que yo soy un animal, un perro, un gato, una culebra, bueno, no sé, algunos dicen que una mosca, una pulga, no sé qué, no sé. El tema es que aquí hay un aspecto básico, fundamental, de un vacío en la personalidad del individuo que no sabe quién es, ¿m? No sabe quién soy. Y como no sabe, entonces empieza a fortalecer ese vacío o a tratar de llenarlo con lo que encuentra a la mano. ¿M? Y pues ahora tenemos estas locuras de que pues encuentran que pueden asumir la personalidad de un animal. ¿No? Pero este texto nos muestra a nosotros que el pueblo de Dios tiene identidad, ¿sí? Y que esa identidad se genera en Dios, ¿sí? O sea, yo no puedo decir yo soy un animal cuando yo sé que yo soy un hijo de Dios, cuando yo sé que hay una distinción entre lo que Dios creó como seres vivos y seres humanos, que hay una distinción, que Dios puso su espíritu y su aliento de vida sobre el que creó a su imagen y semejanza distinto a los que simplemente les permitió vivir. ¿Mm? Entonces, no es liviano, mis amados hermanos. A veces a nosotros nos parece y o sea, hablamos de estos temas y a veces a nosotros nos resbala y nos parece que, nuevamente pues está tocando un tema de identidad, nuevamente está tocando, o sea, ¿a mí qué me aporta eso? ¿Sí? ¿A mí qué me significa? Pues mis amados hermanos, qué importante saber que nosotros tenemos un nombre, que nosotros tenemos una forma de ser llamados por Dios que es distintiva del resto de los seres creados. Qué importante que nosotros podamos tener una aceptación de Dios distinta a la que tiene cualquier otro. ¿Mm? Y qué maravilloso que tengamos un espacio, mis amados hermanos, para poderlo recordar. ¿Mm? Es gravísimo, mis amados hermanos, que nosotros nos acostumbremos a lo que Dios nos da. ¿Sí? Nos acostumbremos al punto de que nosotros no nos, no nos genere el disfrute o el asombro continuo de lo maravilloso que Dios nos ha dado. Recordemos este texto, mis amados hermanos. Yo no me acuerdo cuál profeta fue el que estaba hablando de esto, que estaba hablando de los querubines que estaban delante de Dios. Sí, creo que era Ezequiel, que estaba hablando de los querubines que cubrían con sus alas sus rostros, sus pies, y que continuamente ellos alababan a Dios, ¿sí? Dios santo, santo Dios, Dios santo, santo Dios, expresando una admiración continua, ¿sí? Una admiración que se renovaba en cada instante al ver a Dios. O sea, cada vez que ellos disfrutaban un momento más de la presencia de Dios, encontraban razones nuevas para exaltar a Dios, para reconocerlo y para no parar de decir todo el tiempo, Dios es santo, Dios es santo, santo es Dios. Glorioso es el Señor, maravilloso es el Señor. Pero a nosotros nos pasa, mis amados hermanos, que nos acostumbramos
a que nos digan que somos hijos de Dios, nos acostumbramos a que nos digan que recibimos la salvación, nos acostumbramos a que nos digan que recibimos el perdón de los pecados, y ya no nos produce admiración eso. ¿No? Al punto de que venimos a la iglesia y nosotros queremos que la predicación de hoy sea una predicación novedosa. ¿Sí? Ojalá hoy nos digan algo nuevo. Ojalá hoy sea algo distinto. Ojalá hoy sea algo estremecedor, ¿sí? Que me remueva las entrañas. Mis amados hermanos, si no nos remueve las entrañas, los fundamentos de la obra de Dios, que nos permite a nosotros el privilegio enorme, continuado, que no se nos retira en ningún momento, de que nosotros podamos decir, Jehová es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, mis amados hermanos. No hay ninguna otra cosa que nos pueda estremecer. ¿Mm? Probablemente artimañas nos podemos inventar para mover y estimular las emociones, para mover y estimular la motivación, pero no es verdadero. ¿Mm? Porque esa realidad constante, incambiable, que Dios ha entregado en nosotros, mis amados hermanos, es la verdad que nos tiene que hacer estremecer cada momento de nuestra vida. ¿Mm? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros hablar de la grandeza de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de, del- de esa forma particular de ser Él si a nosotros eso no nos toca? ¿Sí? Si nosotros no somos conscientes de que a nosotros es a quienes les atañe esa sabiduría, esa soberanía exclusiva sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. ¿No? Es para nosotros. ¿Sí? Esa exclusividad que Dios nos ha entregado es maravillosa y nosotros tenemos que reunirnos, mis amados hermanos, juntarnos como pueblo de Dios y disfrutar y apreciar esas maravillas que Dios entrega a través de su palabra solamente a su pueblo. ¿Sí? Dios es un Dios único. ¿No? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No? Hay un solo Dios, mis amados hermanos. ¿Sí? No hay dos dioses. Esta era una revelación muy poderosa que estaba recibiendo el pueblo. Primero que sabe que somos nosotros como seres humanos, seres que estamos siempre abocados a la idolatría. Siempre nosotros sabemos que en todas las culturas indígenas, en todas las culturas que han habido, siempre ha habido una inclinación de las multitudes de adorar dioses y han constituido sus dioses, ¿cierto? Las estrellas, la naturaleza, los animales, todo se ha adorado. ¿Mm? Pero siempre nosotros, aún en la actualidad, vemos que nos inclinamos hacia un tipo de adoración. ¿Sí? Adoramos nuestro cuerpo, adoramos el dinero, adoramos la familia, adoramos nuestro ego. Siempre eso ha pasado. En este momento, cuando ellos sabían que provenían de Egipto, ellos sabían que en Egipto pues venían de una población que era politeísta, tenían muchos dioses. Cuando nosotros leemos las escrituras y vemos la historia de los patriarcas, nosotros vemos que no se salvó ni siquiera Jacob cuando Raquel le robó sus estatuas a su padre Labán para cuando iban de viaje y adoraban y estaban adorando imágenes. Entonces, hay una constante idolátrica dentro del ser humano y esa constante tiene que ser evaluada hoy en nuestras vidas a la luz de las escrituras. Solamente hay un Dios, no hay dos dioses. ¿Mm? No hay dos dioses. El Padre no es un Dios, Jesús no es un Dios aparte, el Espíritu Santo no es un Dios aparte. Son un solo Dios, es un Dios único. Y nosotros tenemos que saber que ese Dios único es el que nos llama a nosotros, pueblo mío, hijos míos, y a quien nosotros le estamos llamando Dios nuestro es al único Dios, ¿no? Al único Dios verdadero, ¿sí? Hoy en día sabemos que ese nombre, el nombre por el cual es reconocido el Dios verdadero, el nombre por el cual nosotros nos acercamos a Dios, es Jesús, es Jesucristo.
Y es el Dios verdadero, es el nombre del Dios verdadero. No es cosa minúscula, mis amados hermanos. ¿Sí? Porque nosotros estamos en la religión número uno, la más numerosa del mundo entero, que es la religión cristiana, que adora y que alaba y que reconoce el nombre de Jesucristo. ¿Mm? Pero ustedes saben cuál es la segunda religión más numerosa. La religión, sí, la religión de los musulmanes, el Islam. Y ustedes saben qué piensan ellos de Jesús. ¿Mm? Que es otro profeta, ¿cierto? Pero ellos, o sea, Jesús hace parte de esa fe, donde ellos creen que es el segundo profeta más importante. ¿No? Donde ellos creen que sí realmente nació, que realmente él nació de la Virgen María, virginalmente. Ellos creen eso. ¿No? Y distorsionan toda la historia y distorsionan las escrituras, no teniendo fidelidad y fiabilidad, porque pues ustedes saben que toda la escritura de ellos se escribió siglos después de todos los registros que nosotros tenemos. Ellos se sustentan en la que está en la Biblia, pero distorsionan la historia. ¿Mm? Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos saber que nosotros estamos afianzados de, al Dios de las escrituras, de donde se desarraigan o de donde se disgregan todas las creencias mayoritarias del mundo, ¿no? Pero que nosotros tenemos un sustento bíblico en la escritura muy pronto que nos permite a nosotros poder encaminarnos correctamente hacia las esencias y hacia las bases de la fe. ¿Sí? ¿Por qué se disgregan las creencias? ¿Por qué empiezan a haber ramificaciones de una y otro lado? Si aún nosotros como cristianos tenemos muchas ramificaciones, ¿sí? ¿Por qué sucede eso, mis amados hermanos? Porque nosotros perdemos de vista lo básico, ¿sí? Lo importante, lo sustancial. Y esto que nosotros estamos viendo es el sustento de toda la fe cristiana, ¿sí? Solamente hay un Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. La Biblia nos muestra en Elías, con Elías en Primera de Reyes capítulo 18 y capítulo 39, que cuando los profetas de Baal fueron muertos porque descendió fuego del cielo y el sacrificio que tenía Elías fue quemado por fuego. La primera expresión que tuvieron estas personas en ese momento dijeron, wow, oh, wow. Sí, eso lo hizo Jehová, wow. Jehová es el único Dios. Y esa es la reacción que nosotros tenemos, mis amados hermanos, aunque seamos idólatras. En el momento en que nosotros tengamos un encuentro verdadero con nuestro Dios, en el momento en que Dios se revela realmente, nosotros reconocemos solamente hay un Dios. ¿Sí? No hay dos dioses, no hay un Dios compañero, no hay un Dios asistente. ¿Sí? No podemos creer en varias personas. No, no nos está permitido, porque solamente hay un único Dios, que es el que nos está revelando este versículo 4 de Deuteronomio 6. Entonces, mis amados hermanos, este es la primera parte del corazón del pacto. Esto que dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No? Qué importante es eso, porque nosotros podemos decir, sí, es que yo puedo adorar a Dios, pero al mismo tiempo yo adoro a otro, ¿sí? Yo adoro a Dios, pero yo me adoro a mí mismo también. Yo adoro a Dios, pero yo adoro mi cuerpo. Yo adoro a Dios, pero yo adoro el dinero. Yo adoro a Dios, pero yo hago otras cositas que también tienen mi corazón allí implícito. ¿No? Y el Señor dice, no se puede servir a dos señores. ¿Sí? Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Puede que no lo adoremos, puede que no nos inclinemos ante Él, puede que nosotros tomemos la decisión de no adorarlo, pero hoy Dios nos está diciendo, aunque tú tomes un camino diferente, tú tienes que saber que hay un solo Dios. ¿Sí? No hay dos.
Isaías capítulo 45, versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. ¿A quién le está diciendo Dios esto? Dios le está dando una profecía para Ciro, que iban a ser siglos después, siglos después de Jeremías, siglos después de esta profecía de Isaías. Dios le está diciendo, tú me vas a servir, tú vas a cumplir los propósitos que yo tengo, aunque tú no me conociste. Eso es impresionante, porque aunque no te fui revelado, aunque tú no, en tu pasado no tuviste un encuentro conmigo, hoy tú me vas a servir y vas a entender que yo soy el único Dios. Y Ciro lo reconoció. Ciro reconoció esa soberanía y esa unicidad divina encontrada solamente en Jehová, el único Dios. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Dios es el único Dios, ¿sí? Jesucristo es el único Dios. Jesucristo es el único Dios. El Espíritu Santo es el único Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo así? O sea, ¿no es una contradicción eso? Claro, eso es una contradicción de términos en la forma de comunicarnos que nosotros tenemos y en el entendimiento propio de todo lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Porque si a nosotros nos dice una persona, mira, yo me llamo Fernando, ¿m? Pero te va a presentar a Carla, que Carla también vive dentro de mí, ¿sí? Y ya la vas a conocer y después esa misma persona dice, mucho gusto, yo soy Carla, pero ahora te va a presentar a nuestro hijo, que es Pedrito, y después Pedrito dice, hola, cambia la voz, pero tú estás viendo la misma persona, tú dices, no, esta es una persona que tiene una enfermedad mental que se llama personalidad múltiple, ¿cierto? Entonces, uno inmediatamente dice, algo no está bien acá, ¿sí? Por más que a nosotros nos quieran hacer ver una cosa como natural, no es natural, ¿no? Entonces, para nosotros es muy difícil comprender en esos términos cómo así que Dios es un solo Dios, ¿sí? Uno, pero nos habla de tres personas, ¿sí? Es muy difícil para nosotros comprender. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer una explicación de que estamos hablando de un ser que es un ser sobrenatural, que es un ser no terrenal y que es un ser distinto a todo lo que nosotros conocemos. Por eso debemos dedicarle tiempo al conocimiento de Él. A nosotros como predicadores no nos está permitido poder hacer comparaciones del que creó todas las cosas con las cosas creadas. Porque ¿qué es superior? ¿El creador o lo creado? ¿Sí? O sea, yo cómo puedo ponerme, yo cómo explico a un programador que ha hecho un programa comparándolo con el programa que hizo, ¿sí? O a la persona que creó un celular, al celular, a explicar al creador del celular comparándolo con el celular. Es muy minúsculo el celular, ¿sí? Frente a la persona que crea. Cuanto más el creador de todas las cosas, con la creación. No podemos. Entonces el creador es distinto. Y la Biblia nos muestra que cuando en Génesis, cuando el Señor decía, cuando el Señor creó al hombre, decía, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿no? Inmediatamente ahí se está hablando de esa deidad única, unida, pero dirigiéndose a esas tres personas que hacen parte de esa unidad divina, ¿no? Lo tenemos que aceptar de esa manera. Nosotros no podemos decir, pero es que no hay nada acá que yo entienda que me permita entender eso. No lo va a haber. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender a Dios desde la esencia del ser de Él. ¿Sí? Punto. No hay otro punto de comparación. ¿Mm? Después Dios va a decir, vamos a sacar al hombre del huerto, no sea que se vuelva, no sea que siga tomando del árbol que está allí y se vuelva como uno de nosotros, plural.
O sea, la unidad divina siempre manifestándose en la pluralidad. ¿M? Y eso no quiere decir que nosotros somos politeístas, no. Dios siempre se ha manifestado, se ha revelado como una unidad, ¿sí? Dispuesta en tres personas. ¿M? Entonces, nosotros no podemos aceptar, mis amados hermanos, que hayan otros dioses en nuestro corazón que compitan con ese Dios único, verdadero, que se nos está presentando cada día a través del Evangelio. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Mm? Miren lo que está diciendo acá Zacarías. Zacarías está hablando de un reinado, ¿sí? Nos está hablando de un ejercicio soberano del poder sobre toda la tierra. Y nos dice que ese reinado se va a manifestar a través de uno y de un nombre. ¿Cuál es ese nombre, mis amados? Recordemos que la revelación primaria de Dios, del nombre de Dios, fue Jehová. Pero la revelación continuada y última del nombre es Jesucristo. ¿Sí? Y Dios termina cediendo el lugar de su nombre al nombre de Jesucristo, porque solamente a través del nombre de Jesucristo nosotros podemos llegar a Él. Nosotros no podemos acceder a Jehová directamente, ¿cierto? Porque se ha necesitado de una mediación en toda la historia de la redención. Entonces, el nombre del Rey soberano que gobierna, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí? El que se sienta en el trono para gobernar es Jesucristo. Quien viene a tomar juicio de todos los hombres en los últimos tiempos es Jesucristo. Y ya hablamos, el nombre que se ha diseminado por todo el mundo en términos religiosos y el más importante, el más reconocido es Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Mm? Entonces, qué importante que nosotros podamos hacer esa claridad. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, del corazón del pacto es la unidad divina. ¿Mm? Dice la segunda parte del versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Mm? Es interesante, mis amados hermanos, porque esta manifestación del ser de Dios como una unidad es una manifestación que implica sencillez al entendimiento del oyente. ¿No? Sencillez. ¿Quién puede entender al Dios creador del universo? ¿No? O sea, ¿cómo nosotros pudiéramos llegar a contemplar de una forma completa al creador cuando nosotros no hemos podido lograr entender la creación? ¿Sí? Cuando, por más que la gente se mata la cabeza en un laboratorio y a través de la comprensión de todo lo que se ha hecho, no es capaz de poder replicar una semilla de un fruto desde el laboratorio. No lo puede hacer, ¿sí? No lo logra, ¿no? Porque no la entiende, ¿sí? No se puede entender cómo esa semilla o sea, se concatena toda la información de una especie y se le da la orden de que, estimulada por varios medios de temperatura, de humedad, de luz, empiece a desarrollar una planta ya determinada y que después de esa misma planta de frutos y que de otras semillas. No se ha podido hacer. ¿Eh? Nosotros no hemos podido, o sea, se han podido mandar em, máquinas a Marte, sí, a Júpiter, han mandado cosas, pero de ahí para allá no hay nada más, ¿sí? No se entiende todavía lo creado, ¿sí? Y eso es maravilloso que haya ciencia, es maravilloso que hayan estudios, es maravilloso que hayan imágenes, ¿sí? Es maravilloso eso porque entre más se ahonda en la inmensidad de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha hecho,
más chiquito nos vemos nosotros, porque más grande se ve la brecha de lo imposible y de lo complejo que es poder llegar a entenderlo todo. Y esa brecha, mis amados hermanos, nos permite a nosotros poder entender la importancia de que Dios se revele a nosotros de una manera sencilla. Porque si nosotros no somos capaces de poder entender la complejidad de su creación, imagínense ustedes que Dios se revelara a nosotros de acuerdo a la complejidad del ser de Él, del conocimiento de Él y de la esencia de Él. Es imposible. Entonces nosotros miramos en las escrituras, nosotros vemos es a un ser grande, ¿m?, que se arrodilla, se inclina ante la humanidad y se revela a sí mismo porque quiere que lo conozcamos, pero se revela en términos sencillos y de una forma que sea posible de captar por nuestras minúsculas mentes. ¿No? Y la forma más sencilla, mis amados hermanos, es hablando desde unidades. ¿Sí? Dios es uno. ¿Sí? Simplemente hay un único Dios. Eso es una realidad que nosotros podemos aceptar fácilmente. ¿Sí? No tenemos que aprendernos muchos nombres, muchas cosas, simplemente que nosotros podamos entender que hay una unidad en esa esencia, que todo lo que Él hace, que todo lo que Él piensa, que todo lo que Él sabe, que todo lo que Él planea, que todo lo que Él siente, está contenido en una unidad que es su nombre, ¿sí?, que es su ser, que es la forma como Él se revela. ¿Sí? Y eso, pues, mis amados hermanos, hace contraste con la confusión, hace contraste con el mundo confundido que tenemos hoy, ¿no? El mundo que dice, pero es que Dios es muy difícil de comprender, ¿sí? Pero es que Dios es muy difícil de aceptar, pero es que eh, a mí, pues, o sea, explíqueme mejor ese tema de Dios, porque no lo comprendo, no, es tan sencillo que las personas lo que no quieren es sentarse en una banca a aprender, pero no porque sea difícil. El que no se sienta en una banca a aprender de Dios no es porque sea difícil, sino porque es necio y no quiere entender esa facilidad, no quiere entender esa sencillez que le es entregada a través de las escrituras. ¿Mm? ¿Qué prefiere la gente? Bueno, decir que es un animal. ¿Mm? Ponerse una naricita, pintarse una nariz, ponerse un bigote y salir por ahí diciendo que es un animal. ¿Sí? O sea, ¿qué es más fácil decir? El creador de todas las cosas creó todo y hizo todo un orden diferente para todos. O yo salir a decirle a la gente que yo soy un animal. ¿Sí? Vea, yo soy un cerdito. ¿Mm? Créame, yo soy un cerdito. ¿Sí? Yo soy un lobo. Yo soy un león. Pero le dicen, venga, entonces lo meto allá en una jaula con otros leones a ver si se entienden. Y entonces ahí ya hay problemas, porque es que es una mentira tan básica, ¿m?, tan básica, pero nosotros desechamos las verdades absolutas básicas de la escritura, ¿sí? Porque nos parece, pues, inconcebible que haya un Dios creador, que haya un Dios Señor absoluto de todo, un Dios soberano, pleno, sabio. Entonces nosotros mejor proponemos nuestra propia verdad, que es una verdad mentirosa e increíble también, pero todos se ponen de acuerdo y dicen, sí, no, sí, denle una palmadita en la espalda y díganle que sí, sí, que tiene la razón, porque todos tenemos nuestra verdad. ¿Mm? Ese es el mundo confundido frente a las realidades sencillas que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esta verdad? ¿Sí? Que Dios, nuestro Dios, es uno. ¿Mm? Nosotros lo entendemos, mis amados hermanos, siempre lo hemos entendido a través de todo lo que nosotros hemos estudiado en la Escritura, que Dios es uno en sustancia. ¿Sí? ¿Qué es la sustancia? ¿Mm? Ojo que nosotros no estamos diciendo acá en materia, ¿sí? Nosotros no estamos diciendo que es uno en una constitución material, no, estamos diciendo en sustancia, porque ¿cómo podemos definir la materia de la que está hecho Dios? Pues es que Dios no, es espíritu, ¿sí? La materia es una creación exógena por fuera de
que Él creó, por lo tanto, Él no está constituido de esa materia que Él creó. Entonces, nosotros lo definimos como una sustancia que es algo que nosotros no podemos saber, ¿sí? Pero lo definimos con esa palabra, sustancia, de lo que está hecho, ¿sí? De lo que Él está hecho, está hecho la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma sustancia, son la misma esencia, no son diferentes, ¿no? Pero son diferentes en su carácter y en su personalidad como ellos se han revelado. Son Dios, ¿sí? Solamente hay un Dios, o sea, no hay una cuarta persona, no hay una quinta, no hay alguien que se pueda llegar a parecer a ellos, como dicen algunas religiones, que tú te vas superando y que tú vas creciendo y que tú vas mejorando y que cada vez te vas deificando y hasta un punto donde tú ya llegas a ser un Dios, llegas a ser como Dios, ¿sí? No, no hay más personas. Son solamente estas tres personas y no es un cuento que se desarrolló a lo largo de la historia, no, es la forma como Dios se reveló desde el primer momento. Hagamos al hombre, que no se haga como uno de nosotros. ¿No? Muy pronto en la escritura Dios empezó a revelarse a sí mismo. Juan en el 10, capítulo 10, versículo 30, si quieren busquémoslo, registra a Jesús afirmando su unidad con el Padre, ¿sí? Donde él dice, el Padre y yo, uno somos, ¿sí? Somos uno. Señor Jesús, le dice el que quería meter el dedo en Tomás, Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿sí? Solamente con esa muestica ya quedamos tranquilos. Y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has visto, ¿cómo así que me muestra el Padre y nos basta? ¿Sí? Porque Dios es espíritu. La sustancia de Dios no es una sustancia humana, es espíritu. ¿Mm? Pero la segunda persona de la deidad, que es Jesús, tomó cuerpo humano, nombre humano, carácter humano, para revelarse a los hombres para que lo podamos ver. ¿No? ¿Podremos ver alguna vez al Padre? ¿Podremos verlo? Lo podremos ver a través de Jesucristo. No, pero es que no a través de Jesucristo, solo al Padre. ¿Mm? No lo vamos a poder ver, ¿sí? Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver espíritus, ¿sí? No tenemos la capacidad de ver el espíritu. Entonces, ¿quién ve al Padre? Todo el que ve al Hijo. ¿No? Es la única manera. Dios se ha revelado, ¿no? Para que nosotros lo conozcamos, que es Jesucristo. Entonces, esa unidad divina, mis amados hermanos, es importante para que nosotros no pensemos que tenemos tres dioses. ¿Mm? Para que nosotros no pensemos que si yo le oro al Padre, el Hijo se ofende, que si yo solamente oro en el nombre de Jesús a Jesucristo, al Padre le hace falta, ¿sí? Que yo voy a hacerle una oracioncita al Espíritu Santo hoy porque es que siempre hablo con el Padre y con el Hijo y entonces me ha hecho falta el Espíritu Santo, de pronto se siente olvidado porque es que yo no le he hablado estos días. ¿Mm? No, hay una unidad perfecta en la Trinidad, en la divinidad, y ellos nos han dado la orden de orar al Padre en el nombre de Jesús, con, el, con la venia del Espíritu Santo, que es orar a través de lo que nosotros hemos entendido en la palabra, y de esa manera hay un complemento perfecto. ¿Mm? No hay celos, no hay envidias, no hay desavenencias dentro de la deidad como la hay entre nosotros. ¿Por qué nosotros podríamos pensar que Dios se puede poner celoso de que yo le hable solamente a Jesús y no al Padre? ¿Por qué nosotros podríamos pensar eso? Porque nosotros somos celosos, porque nosotros nos incomodamos cuando alguien más tiene la atención y no nosotros. ¿M? Porque nosotros queremos atención. ¿M? Pero la Biblia no nos muestra eso. Toda la Biblia nos muestra que hay una completa armonía en el ser de la deidad y que ellos funcionan así. ¿Sí? Nunca se han puesto en desacuerdo, nunca hay un momento donde ellos tengan, donde la Biblia nos muestra a nosotros que hay un conflicto interno dentro del ser divino. No lo hay. ¿Mm? Entonces,
Eso nos ayuda a nosotros, mis amados hermanos, a saber que tenemos un Dios único que merece toda nuestra lealtad y que nos enseña a ser leales. Sí, cuando la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que trabajar como iglesia en equipo, cuando la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que trabajar como familia en equipo, cuando la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que trabajar como sociedades en equipo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de cómo se trabaja en equipo, pues es la deidad, ¿sí? Porque el uno se sacrifica por el otro, el uno se entrega por el otro, eh, entre ellos tienen un acuerdo perfecto en todo lo que hacen, ¿sí? Sin haber egoísmos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta en los círculos en los que nosotros nos movemos. Es imposible para nosotros llegar a eso. Sin embargo, en la deidad nosotros lo vemos claramente. ¿Sí? O sea, es maravilloso nosotros poder ver a un padre despegándose de su hijo Jesucristo, que nos dice que es engendrado de Dios en la eternidad, que es otra cosa que no me pidan que se los explique porque pues yo solamente la acepto, ¿sí? Porque fue engendrado en la eternidad, o sea, el Dios eterno que ve el pasado y el presente y el futuro como una ventana continua, todo en una misma constante, ¿sí? Todo lo ve él al tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Recordemos que el que sea eterno quiere decir que él no está sometido al tiempo, ¿sí? Que el tiempo solamente existe para los seres creados, no para el creador, ¿sí? Al que se le hace tarde es a usted y a mí, al que se le hace noche es a usted y a mí, ¿sí? El que cuenta los días, las semanas y los años somos ustedes y yo, pero Dios no, Dios es desde siempre y para siempre, y el tiempo empezó a correr cuando él ya existía por los siglos de los siglos. ¿M? Entonces, en ese espacio de tiempo en el que Él existe, engendró a Jesucristo. Ay, pastor, ¿y eso cuándo fue? Bueno, buenísima pregunta. ¿Mm? Quizás algún día me gustaría podérsela responder. Pero es su Hijo, engendrado, no creado. ¿Sí? Por eso es de su misma sustancia, engendrado, ¿sí? No creado. Entonces, en esa fórmula, Dios entrega a su Hijo. ¿Sí? Lo entrega para que sea muerto, para que sea humillado, para que sea maltratado por unos seres minúsculos creados por ellos mismos que somos nosotros. Y Dios tiene esa disposición y el Hijo tiene esa disposición de decir, sí, Padre, yo voy y yo lo hago. ¿Mm? Entonces, qué maravilloso es para nosotros poder ver esa articulación de, de una familia, por si lo quisiéramos decir de alguna manera, la familia divina, trabajando y dándonos ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos convivir. Debiéramos, pero no podemos. ¿Mm? Pero ahí está la revelación de Dios mostrándonos a nosotros cómo nosotros podemos entenderlo de alguna manera en la forma en que Él creó. Todo lo que Él creó, mis amados hermanos, tiene el propósito de revelarse a nosotros. ¿Mm? Y no lo podemos entender perfectamente, pero podemos entenderlo en parte. Yo acepto eso, o sea, yo no tengo conflicto. Yo personalmente no tengo conflicto con esto que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿sí? No, yo les estoy enseñando algo a ustedes que tiene un fondo que se sale de mi alcance. Pero yo puedo entender que Jesucristo fue engendrado por Dios en la eternidad. Yo eso lo puedo entender, ¿sí? Que cómo fue, pues, no, o sea, no hay nadie que haya estado ahí que me lo haya podido contar. No hay forma de yo poderlo saber, pero sé que eso sucede. Porque así como nosotros engendramos en la temporalidad siendo creados, pues Dios dispuso engendrar en la eternidad. Así como los árboles engendran una semilla para que siga dando correspondencia de su especie, pues Dios ha engendrado un ser divino de su propia especie, de su misma naturaleza y de su misma sustancia. ¿No? La Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿No? Procede de los dos. ¿De dónde y cuándo y cómo?
pues son el origen de todo, no lo podemos saber, pero yo eso entiendo, proviene de él, porque eso, eso ha sido revelado. No tengo conflicto con eso, mis amados hermanos. Entonces, de esa manera se revela, mis amados hermanos, la unidad de Dios. De ahí viene toda la consistencia de la doctrina cristiana, de que Dios es uno, de que esa unidad está compuesta de tres personas distintas que conforman la unidad. ¿Sí? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice dioses. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que Jesucristo, Juan 1:1, nos dice que Jesucristo estaba con Dios en la creación. Sigan leyendo Juan 1. Juan 1 dice eso. Mateo 28:19. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesucristo manda que el bautismo sea en el nombre de tres personas? Si solamente hay un Dios. ¿Hay un conflicto acá? No lo hay, porque esas tres personas son el único Dios verdadero. Entonces, ese es el concepto teológico, mis amados hermanos, el corazón pactual de la deidad, del ser de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender acerca del Dios que nosotros adoramos y del Dios en el que nosotros creemos. Dios es uno y son tres personas. Esa es la base fundamental de toda la fe, de toda la doctrina y de todo lo que nosotros vamos a encontrar que se desglosa en toda la Biblia. Si nosotros entendemos esto, pues nosotros vamos a poder ir encajando lo demás que está en las Escrituras. Si nosotros no entendemos esta parte básica, pues nosotros vamos a patinar en cualquier otra enseñanza que nosotros vamos a estar estudiando dentro de la palabra de Dios. Y el tercer punto, mis amados hermanos, el tercer punto es el amor total. Recuerden que estamos hablando del corazón del pacto. El corazón del pacto es que hay un Dios único, que ese Dios único está compuesto de tres personas y que esas tres personas se mantienen en una unidad divina. Ese es el segundo punto, la unidad divina. ¿Mm? Y el tercer punto es el amor total que tenemos en el versículo 5. Vamos a leerlo todos, mis amados hermanos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Qué interesante esto, mis amados hermanos. Qué interesante esto porque hay una correspondencia entre ese Dios trino, ¿sí? Y en esas capacidades trinas que Dios entrega al hombre, ¿no? Para que el hombre, con todo su ser, en unidad, ¿sí? Le pueda corresponder al Dios único, ¿sí? O sea, todos los hombres tenemos corazón, ¿sí? O sea, tenemos voluntad, tenemos pensamientos, tenemos emociones, ¿sí? Ok. Todos tenemos el Espíritu de Dios, el alma que es el Espíritu para que seamos un ser viviente, tenemos la vida que Dios nos dio espiritual, ¿sí? O sea, el aliento de vida, todos los seres humanos la tenemos. Todos los seres humanos tenemos fuerzas, necesitamos fuerzas, así sea para respirar, así estuviéramos en coma, si seguimos vivos, el cuerpo tiene que tener un mínimo de energía para, por lo menos para poder respirar. Bueno, si respira un aparato por la persona, pues de todas maneras hay energía allí que se está moviendo dentro del cuerpo para que ese ser se mantenga vivo y el corazón se palpite y bueno, todo funcione, o lo que funcione, lo que medio esté funcionando, funcione. Entonces, esas tres cosas, mis amados hermanos, no nos convierten en seres dispersos, ¿sí? O sea, no es imposible que en un solo ser humano confluyan las capacidades del corazón, de la vida y de la fuerza. No es imposible.
¿sí? De esa manera nosotros podemos entender también un poco, muy mínimamente, el ser de Dios. ¿No? Pero toda la creación la ha generado de compuestos pequeños que van generando sistemas mayores que van sosteniendo otros sistemas más grandes, ¿sí? Como sucede acá, por ejemplo, lo que nosotros nos enseñaron en el colegio cuando estábamos pequeñitos, ¿sí? Sistemas pequeños, seres pequeños, ¿cierto? El átomo, ¿cierto? Un átomo. ¿El átomo qué genera? ¿Mm? Materia. La materia que constituye. Sí, sí, elementos, masa, cosas, ¿sí? Esas cosas, de esas cosas se desprenden seres vivos, animados, seres inanimados, ¿cierto? Y nosotros podemos empezar a irlos catalogando en unos cartapacios más amplios, ¿sí? Hasta que llegamos a hablar, pues, de la Tierra, ¿cierto? Pero la Tierra que está dentro de un sistema, que es todo un ecosistema, llamamos un ecosistema, ¿sí? Donde todas estas unidades de materia confluyen y existen, ¿sí? Generan pues ya un sistema viviente, pero este ecosistema está dentro de otro ecosistema más grande, que es una galaxia, ¿cierto? Y ella confluye también con otros seres no vivos, inanimados, pero seres celestes que también tienen un orden y un funcionamiento estructurado, organizado, que hacen parte de otro sistema, ¿sí? Que son otras cantidades de galaxias que hay que constituyen todo el universo infinito del cual hablamos y no conocemos porque no sabemos qué es lo que hay al final de todo, ¿cierto? Se dice que es infinito el universo. ¿Por qué el hombre dice que el universo es infinito? O sea, es una apreciación eh, lógica que nosotros digamos que el universo es infinito. O sea, es como yo decir, esta casa es infinita. ¿Mm? ¿Por qué es infinita? No, pues porque a mí no me han dejado entrar al baño del cuarto piso. Yo no sé cómo es el cuarto piso. Sí, o sea, yo puedo decir que algo es infinito simplemente porque yo no lo he visto, simplemente porque yo no lo he conocido. O sea, no conocemos nada. O sea, no hemos visitado otra galaxia, pero no tenemos decir que es que el universo es infinito. O sea, eso es el ego humano. ¿No? Entonces, esos ecosistemas en el medio de los cuales nosotros vivimos nos ayudan también a conocer un poco esto que estamos hablando de Dios, que no es como tan descabellado, ¿sí? Que sea un compuesto de tres personas y que confluyan siendo un mismo Dios, porque lo tenemos en la creación en unas muestras minúsculas, pero nos sirven a nosotros de muestra. Entonces, acá está diciendo que la correspondencia que nosotros como seres creados tenemos para con ese Dios es una correspondencia ordenada, ¿sí? O sea, legislada por Dios. Es decir, toda la ley que Dios está dando tiene una dirección y tiene un propósito ya manifestado anteriormente, que es una directriz que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Y es esta que está en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Mm? O sea, hay un único Dios, hay un único ser divino y hay una única forma como el hombre creado se relaciona con ese ser divino y es a través del amor. Pero no es del amor romántico, que es un amor ocasional. ¿Sí? Ay, hoy amanecí amoroso, entonces hoy le voy a hacer el desayuno a mi señora. Hoy amanecí amoroso y voy a ver si le compro una flor. ¿Sí? Hoy amanecí amoroso, entonces le voy a dedicar una canción. No, es un amor constante, pleno, absoluto, que compromete todas las esferas y todo el ser integral del hombre. ¿Por qué? Porque un ser tan magnífico, tan maravilloso, tan majestuoso, tan portentoso, no se merece menos, mis amados hermanos. Y Él exige lo que Él quiere de nosotros. ¿No? Si usted tiene un apartamento o tiene un local en su casa para arrendarlo y el que le toman arriendo no le dice a usted cuánto le va a dar, ¿sí?
¿Qué le va a tomar en arriendo? Le voy a dar 1.000.000. Y usted acepta. Usted dice, sí, claro. Pues yo había pensado en 5, pero bueno, si usted lo dice, ¿no? Eso no es lógico para nosotros. ¿Cómo así? Si yo soy el dueño, ¿sí? El orden es otro. Usted está como estrellado, ¿sí? O sea, ¿usted qué desayunó? ¿Mm? ¿Mm? O sea, no conoce el orden de las cosas. ¿Mm? Aquí, el dueño es el que exige la forma como nosotros nos relacionamos con él. Y dice que la forma es con todo el corazón. Es decir, que todos nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras capacidades cognitivas de razonar, de inventar, de, de, de conocer, tienen que estar dirigidas plena y principalmente hacia Dios. ¿Sí? El corazón, toda la voluntad, ¿sí? Todo el deseo de hacer, todo el deseo de generar, todo el deseo de actuar, ¿sí? Tiene que estar inclinado hacia Dios. Toda todo el ser consciente del hombre tiene que estar dirigido hacia Dios, ¿sí? La voluntad, las emociones, ¿sí? Todo lo bueno que yo siento tiene que estar dirigido hacia Dios, ¿sí? Ese es el corazón, las tres cosas que hemos hablado: la mente, la voluntad y las emociones. Ese es el corazón. El alma, el alma. Vi algo hermoso, mis amados hermanos, hace unos años. Están haciendo un estudio acerca del nombre de Dios, ¿sí? Recuerden ustedes que el nombre de Dios en el hebreo está compuesto de unas consonantes que no se pueden nombrar, ¿sí? No se pueden mencionar. O sea, por eso el nombre de Dios era el innombrable. Y el pueblo hebreo, cuando se dirigía a Dios o hablaba de Dios, decía el Señor. Pero el nombre de él no se podía nombrar porque está compuesto de unas consonantes y no tiene las vocales. Entonces, como no tiene las vocales, no se puede decir el nombre de él. Pero se hizo un estudio acerca de cómo suena la respiración de los seres vivos. Y en ese estudio se dice que la respiración de todos los seres vivos coincide en ser una símil de el intento de nombrar esas cuatro consonantes. Es decir, que cada vez que un ser respira, menciona a Jehová, el nombre de Jehová. Por eso hay un salmo que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Acá nos está hablando, cuando nos habla del espíritu, del corazón y del alma, no nos está hablando del alma como una parte del ser humano, ¿sí? Sino que nos está hablando del neuma, que es el espíritu que Dios propuso o que dispuso en el ser humano cuando lo creó para que fuera un ser viviente. Es decir, que es la conciencia continua que el hombre tiene de que su vida ha sido dada por Dios, ¿sí? Yo no estoy vivo por casualidad. Mi vida no está aquí porque mis papás lo dispusieron de esa manera, ¿sí? O porque tuve los medios para que me atendieran en una enfermedad que tuve cuando estaba pequeño y hoy estoy vivo. No, mi vida es un hilo que pende continuamente del dador de la vida, de aquel que sopló aliento de vida en mí y que un día me va a reclamar ese aliento. Eso es muy importante, mis amados hermanos, porque con esa conciencia de vida, Dios demanda que el ser humano se debe relacionar con Él continuamente. Y las fuerzas, ¿sí? Cuando habla de fuerzas, pues está hablando de la capacidad motora, generadora que nosotros tenemos en el día a día, ¿sí?
Sabemos que hay personas que tienen más fuerzas que otras, que hay personas que tienen más salud que otras, que hay personas que tienen mayor alcance de sus fuerzas que otras, ¿sí? Pero el Señor no dice el que tenga más fuerza, ¿no? El que tiene más capacidad, el que se encuentra al 80%, ¿sí? Dice, con todas tus fuerzas. Qué impositivo es esto, mis amados hermanos. ¿Sí? Qué impositivo es esto, porque es que son todas las fuerzas. O sea, ¿qué me queda para mí? ¿Sí? ¿Qué puedo yo salvar y reservar? ¿Mm? Si es con todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. ¿Sí? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, la implicación de esto, mis amados hermanos, es muy alta para nosotros, porque no nos está hablando de un sentimiento fugaz, sino nos habla de un compromiso que nos consume constantemente cada partícula minúscula del ser, ¿sí? Cada fibra esencial de nuestra vida tiene que estar ahí dispuesta en adoración a Dios. Es la exigencia, mis amados hermanos. ¿Que lo podamos cumplir? ¿Que lo cumplamos? No. Pero tampoco podemos nosotros refugiarnos en decir, ah, sí, Dios manda eso, Dios demanda eso a nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros no podemos cumplirlo, entonces dejemos así. No es la demanda. Hoy Dios nos recuerda a nosotros que debemos renovar ese interés, ese esfuerzo, ese ánimo pronto, para dedicar nuestra vida a la búsqueda de Él. Nuestra vida finita, mis amados hermanos. ¿Sí? Porque a veces a nosotros nos parece que es que si le dedicamos la vida a Dios, le estamos dando mucho. ¿Mm? ¿Mucho de qué? Si nosotros somos un suspiro. ¿Mucho de qué? Si nosotros somos como una flor que hoy usted la pone ahí en una vasija hermosa y al otro día usted la ve y ya está caída y al otro día está marchita y toca recogerla y echarla a la basura. Eso somos nosotros. ¿Mm? Que nos creemos mucha cosa, eso es otra cosa distinta. Pero realmente somos demasiado minúsculos, mis amados hermanos, y entregarle la vida a Dios es algo mínimo para un ser tan soberano, tan supremo, tan magnífico como lo es nuestro Dios. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando hombres han podido conocer o han tenido la oportunidad de tener una revelación de Dios verdadera, lo que ellos han hecho inmediatamente es caer de rodillas a Dios y decir, Jehová es nuestro Dios. ¿Sí? Y la respuesta después de eso es entregar la vida a Dios. ¿Mm? Es servirle a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, desde el lugar donde Dios los pone. Esa historia la tenemos nosotros en Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Que era un rey que trataba de hacer las cosas bien. Se encontró un libro de la Biblia. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Deuteronomio. Deuteronomio. Y ese libro lo transformó completamente, mis amados hermanos. Volvió a celebrar fiestas que no se celebraban en Israel durante muchos años. Hizo reformas religiosas profundas en su nación, cuales no se veían desde David, dice la escritura. ¿Mm? Dedicó su vida porque conoció al Dios que es uno y que es único y que merece que se le sirva con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Cómo no? Si Dios nos dio la vida, si las fuerzas nos las da Él también, si todas las capacidades intelectuales han sido dadas por Él, ¿hacia quién las pudiéramos dirigir, mis amados hermanos? Si algunos las dirigen hacia el dinero, hacia crear fortuna, hacia conseguir cosas, pero cualquier otro Dios que nosotros elijamos es demasiado mezquino. ¿Sí? O sea, es que usted, amado hermano, usted va a gastar sus fuerzas se van a acabar. ¿Sí?
Un día usted va a decir, alguien que me ayude a pasar una chancleta, si Dios le llega a dar esa fuerza, ¿sí? Alguien que por favor me acompañe al baño, alguien que me diga qué hora es porque no puedo tener el reloj aquí enfrente y no lo alcanzo a ver. ¿Mm? Ustedes, sus fuerzas se van a acabar. Entonces, no se trata de si sus fuerzas se acaban o no, se trata en qué las invirtió usted. ¿Mm? Esa inversión es una inversión adecuada, ¿sí? Es una inversión benéfica, es una inversión que realmente genere los resultados, los réditos que deben generar el mejor uso de la vida que Dios nos dio. Esa es la meditación que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Entonces, el amor que Dios exige es un amor total. Dios no nos exige a nosotros obras, mis amados hermanos. Y con esto no quiero decir que yo sienta que como lo estoy predicando, yo lo hago mejor que ustedes o que yo lo estoy haciendo completamente. O sea, no es así. La realidad es que yo veo esto y digo, me falta tanto, pero es que me faltan kilómetros, ¿sí? Millones de kilómetros para llegar a esto, mis amados. Nunca lo voy a hacer. Pero la motivación es, como nunca lo voy a lograr, entonces paremos acá y conformémonos, ¿sí? No. Si esta es la exigencia, yo no puedo llegar al punto del 100%, voy a dar mi mejor esfuerzo. ¿Mm? Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, porque Dios no se merece menos, mis amados hermanos. ¿Mm? Y así lo estamos haciendo. Así lo hemos hecho hasta el día de hoy. Nuestro mejor esfuerzo. No lo estamos cumpliendo. No lo vamos a cumplir, pero lo vamos a seguir intentando. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ay, no, qué dedicación que tienen algunos hombres para Dios. Qué, qué, qué entrega, qué esfuerzo, qué ejemplo, qué ejemplares son algunos hombres. No, hermanos, nosotros no somos nada. ¿Sí? Los hombres que más han dado, lo que han dado saben que es minúsculo frente al ser de Dios, frente a lo que Él merece y frente a lo que Él ha hecho. Porque hoy nosotros nos hemos dedicado solamente a hablar del ser existencial, pero en otros momentos hemos hablado del ser entregado, del ser sacrificado que es Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para poder recibir alabanza? ¿Qué nos queda a nosotros para poder recibir alguna exaltación? Sí, absolutamente nada, mis amados hermanos. Es que si nosotros conocemos a Dios y no entregamos a nuestra vida entera, pues o no lo conocimos o algo nos falta, algo nos pasa. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este fue una persona que le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esta persona respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando yo leía eso y no conocía este pasaje en Deuteronomio, yo decía, qué hombre, ¿de dónde sacó eso? ¿Sí? ¿Cómo responde de esa manera? Y todos dicen, bien has dicho. No, no era que le hubiera salido de él. Él conocía Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se ama a Dios? Ay, suspirando y diciendo, es que yo te quiero tanto. Ay, es que a mí Dios me produce una sensación de tanto cariño y de tanto aprecio. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es como los hijos. ¿Sí? Si un hijo lo ama, o si uno, no hablemos de los hijos porque acá los hijos se sienten comprometidos. Si uno ama a la mamá, pues no es todo el tiempo decirle te amo, te amo, te amo, ¿sí? Es respeto, es disposición, ¿sí? Es ánimo pronto, porque, o sea, ¿qué más? ¿Mm? Conclusión, la fe cristiana descansa en la unidad absoluta de Dios y exige de nosotros un amor integral y sin reservas. La fe cristiana descansa
en la unidad absoluta de Dios y exige de nosotros un amor integral y sin reservas. Llamado, examina hoy tus afectos y rinde ante el único Dios vivo toda tu voluntad, fuerza y pensamiento. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que si yo hago ejercicio, entonces yo no honro a Dios porque Dios es el único que merece toda mi fuerza. No, no es eso, mis amados hermanos. Dios no compite con las cosas que nos ha entregado. Él nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Pero después de que yo cojo y fortalezco este cuerpo haciendo ejercicio, ¿para qué lo uso? ¿Mm? Entonces si yo me dedico a mi familia, a trabajar para que ellos les vaya bien, para que ellos tengan cosas, y eso me implica mi trabajo, esfuerzo, recursos, entonces es que yo no amo a Dios, ¿sí? Porque entonces como Dios solamente pues está eh, eh, representado en la iglesia, entonces yo debería dedicarme solamente a la iglesia y si yo me dedico a la familia, entonces yo no estoy honrando a Dios. No, Dios me ha demandado que yo dirija una familia, que yo le enseñe la palabra a una familia y a la medida que yo lo haga bien, yo lo estoy adorando a Él. Y entonces si yo me dedico mucho al trabajo y trabajo mucho y produzco dinero, entonces yo estoy deshonrando a Dios. No. La Biblia dice que, y lo vamos a leer acá, que Dios dice, yo les he dado el poder de hacer las riquezas, les he dado principios para que ustedes crezcan financieramente. El tema es, ¿en qué invierto yo esos recursos? ¿Sí? Porque si esos recursos yo los utilizo para el pecado, la Biblia dice, no proveas para el pecado, lo proveo para mis vicios, para mis cosas, ¿sí? Y no le invierto a las cosas que Dios me ha entregado, que es mi familia, que soy yo mismo, que es apoyar la iglesia, que es cumplir con mis obligaciones sociales. ¿Mm? Ahí es donde yo estoy entrando en deshonra para con Dios. Pero no es que como que Dios sea una parte, o sea, él es un apéndice allí y todo lo demás está por fuera y entonces tengo que volverme ascético y olvidarme de todo para dedicarme solamente a la contemplación, a la oración y al servicio dentro de la iglesia. No, viviendo nuestra vida integral de una manera, de la mejor manera, nosotros honramos a Dios y obviamente nunca descuidando el culto público y el culto personal que va dirigido hacia Él adicionalmente. ¿Mm? Muy bien. Pues vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana lindísima que tú nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo para reflexionar en ti, para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en tu ser, para reflexionar en tu revelación, en la forma como tú te has revelado a tu pueblo, Señor. Te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor maravilloso, porque el mundo, porque la gente, Señor, que vive sin Dios y sin ley, la gente, Señor, que no quiere abrazar una fe sólida, fabrica sus propios dioses. Sus dioses son dioses pequeños, conforme a su corazón, conforme a lo que sus manos pueden moldear, pintar o comprar para llevar en el bolsillo, para llevar en una billetera. Pero Señor, tú hoy nos muestras que tú eres un Dios tan grande que nos significa a nosotros, al hablar de ti, una expansión mental con respecto a todo lo que nosotros conocemos, con todo lo que nosotros, respecto a todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, para asignar un bolsillito más, Señor, distintivo, para reconocer quién eres tú, cómo eres tú, en qué plano tú habitas, en qué plano tú te desempeñas, te desarrollas, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, porque es un entendimiento demasiado alto para nosotros. Nosotros no tenemos ningún cartón, ningún reconocimiento para poder tener acceso a Él. Y sin embargo, tú lo has dejado dispuesto en las Escrituras.
La mayoría de las personas tenemos un libro llamado Biblia en nuestras casas, Señor, pero ni aún teniéndolo, somos expuestos, Padre Santo, a este entendimiento de ti, pero tú no lo confías, Señor, y te damos gracias. Gracias, nuestro único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero no nos basta, Señor, con entenderlo. Necesitamos rendirnos al único Dios. Y nosotros, Señor, continuamente no queremos. Nosotros continuamente nos inventamos dioses que rivalicen hombro a hombro contigo, Señor. No porque tengan tu poder ni porque tengan tu capacidad o tu alcance, sino porque nosotros los elevamos a tu propio nivel y a tu propio rango y les servimos a ellos de la misma manera o una manera superior a como te servimos a ti. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Permítenos, Señor, que nuestro servicio sea única y exclusivamente para ti, el Dios único y el Dios verdadero. Y ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos hoy a que esta reflexión no sea una reflexión de un solo momento, de que la exigencia tuya es de toda nuestra capacidad mental, intelectual, emocional, no solamente, Señor, de toda nuestra capacidad reflexiva con respecto a la vida y a la esencia del ser, y de toda la capacidad, Señor, de fuerzas y de acciones y de el interés tuyo de que nosotros seamos activistas, sino que sea una relación profunda y una convicción profunda, Señor, de que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos, de que todo lo que alcanzamos, de que todo lo que seremos, tendremos y disfrutaremos, Señor, proviene de ti. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, porque si tú no calas en nuestro corazón, no va a pasar nada en nuestras vidas. Cala hoy, Señor, cala hoy, para que podamos vivir, Señor, para ti. Te lo suplicamos y te damos infinitas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.